predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Bendito sea nuestro Dios. Oramos con nuestra hermana Margarita. Gracias, ocupe su lugar. Si nosotros habláramos de aspectos generales, por ejemplo, aspectos generales del trabajo de un médico, ¿no? Usted diría, bueno, un médico tuvo que haber estudiado cuando menos 6 años y se encarga de conocer el cuerpo humano y con ello las molestias, los malestares, los dolores, las enfermedades. Y está capacitado para poder medicar o dar algunas indicaciones para poder que aquel hombre, aquel paciente pueda tener una mejor salud. O si hablamos, por ejemplo, de aspectos generales de un libro, bueno, podríamos hablar sobre quién lo escribió, la fecha, podemos hablar cuál es el contenido del libro, etcétera, etcétera. Podemos hablar de esta forma. Quisiéramos que viéramos los aspectos generales que el Señor manifestaba en su ministerio. Aspectos generales que el Señor manifestaba en su ministerio, hermanos. Es importante que nosotros veamos cuáles eran esos aspectos generales que nuestro Señor Jesucristo manifestaba en su ministerio aquí en la tierra, hermanos. Y recordará usted que el libro de San Mateo, este evangelio, fue escrito por Leví, por Mateo, que era recaudador de impuestos, y fue escrito más o menos entre el año 50 al 55. Y nos muestra a Jesús como el Mesías, como el Rey de los judíos. Y el lenguaje que utiliza está dirigido por lo tanto a los judíos, y entonces utiliza, para poder comprobar que Jesús es el Mesías prometido en las Escrituras, utiliza profecías, escritura del Antiguo Testamento, para poder comprobar que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías prometido por el pueblo judío. Y encontramos en el primer capítulo, encontramos sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sobre sus adversarios, así como también los siguientes capítulos nos va a hablar sobre la entrada de nuestro Señor Jesucristo a su ministerio público, el cual nos va a hablar desde su precursor, Juan el Bautista, nos va a hablar sobre su bautismo. El capítulo 4 nos va a hablar sobre la tentación que él sufrió y su ministerio temprano, ¿no? Cómo empieza a desarrollar su ministerio, hermanos. Y con ello vamos cuando llegamos al capítulo 4, del cual nosotros dimos lectura a esta parte de la Escritura, que nos dice: y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y nos mostraba la palabra de Dios, hermanos, el hecho de que nosotros necesario que conozcamos sobre qué líneas nuestro Señor Jesucristo, podemos llamarlo así, sobre qué líneas ministraba, cuáles eran los aspectos generales del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y en este caso, este versículo del cual nosotros dimos
lectura, que es el capítulo 4, versículo 23, nos va a hablar sobre 3 aspectos generales que desarrolló nuestro Señor Jesucristo en su ministerio. Y nos habla que dice que rodeó Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos. Entonces nos habla nuestro Señor Jesucristo después de que, recordará usted que después de que fue bautizado en el río Jordán, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado durante 40 días. Y después de ello, por la palabra de Dios enfrentó aquellas tentaciones del diablo, hermanos. Empezó a desarrollar, podemos decir, su ministerio público, y con ello, hermanos, podemos ver el hecho de que empezó a predicar, y el lugar donde comenzó él a predicar, dice la palabra de Dios, que fue en Galilea. Recordarán que el territorio, podemos decir, de Israel en aquel tiempo, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, estaba dividido en la parte sur en Judea, en la parte del centro Samaria, y en la parte norte estaba Galilea. Y es en ese lugar, en la región de Galilea, a las orillas del mar de Galilea, donde se desarrolla el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y es donde nos menciona la palabra de Dios, que dice que la palabra de Dios que rodeó Jesús toda Galilea. Dice que rodeó, que visitó, que estuvo presente en Galilea. Y con ello nos va a enseñar que enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, hermanos. Entonces, por medio de ello, por medio de este versículo, la palabra de Dios, y en este caso el evangelista San Mateo, nos va a mostrar estos aspectos generales, ¿no?, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante que lo veamos y nos fijemos el por qué, y aún en el orden en el cual lo menciona el evangelista San Mateo en este versículo, que es la enseñanza, que es la predicación y que es la sanidad, hermanos. Y vamos a dar lectura, entonces volvemos a dar lectura a este mismo versículo, y dice: y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice: y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas, hermanos. 3 aspectos generales que el Señor manifestaba en su ministerio: la enseñanza correcta de las Escrituras. El punto 1 sería la enseñanza correcta de las Escrituras. Enseñar significa ayudar a alguien a aprender algo, o bien dar un ejemplo o dar una advertencia para que sirva de guía. La enseñanza es la acción y el resultado de compartir una serie de saberes, estrategias, normas o destrezas con otras personas. Entonces, decimos, significa ayudar a alguien a aprender algo o bien dar ejemplo. Pero en la Biblia, la enseñanza se refiere a la capacidad de entender y comunicar la verdad bíblica de manera clara y relevante. Y eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Él enseña y comunica las verdades bíblicas de una manera clara y de una manera relevante. Y es algo que las Escrituras nos hacen mención de una forma muy clara. Por ejemplo, Deuteronomio 6 y 7 nos habla sobre, y estas palabras se refiere a la palabra de Dios, a la ley. Dice: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, ¿no? Nos hablaba de la instrucción que había dado el Señor con respecto a la enseñanza que deberían de darle a sus hijos, ¿no?, de enseñar la palabra de Dios, como Proverbios. Usted recordará Proverbios 22:6, que nos habla: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará.
apartará de ella, hermanos. Entonces nos habla de la importancia de dar una enseñanza, pero no cualquier enseñanza. Hay gente que da enseñanzas de vida, hay gente que da consejos de superación, pero la palabra de Dios es en verdad una enseñanza suprema para nuestra vida y para la vida de nuestros hijos. Y nuestro Dios, como buen padre, quiere que sus hijos conozcan la palabra, y nosotros como padres, aquellos que somos padres, bueno, también instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor. Entonces, esa finalidad que encontramos en nuestro Señor Jesucristo, que Él era un buen enseñador, y yo puedo decir que era el mejor enseñador, porque enseñaba palabras de vida, hermanos, palabras de verdad, ¿no? Y eso es importante que nosotros lo veamos. Y podemos ver que nuestro Señor Jesucristo enseñaba en dos lugares. Enseñaba en las sinagogas, como nos dice el texto, que enseñaba en las sinagogas, o enseñaba fuera de las sinagogas, ya fuera en el camino, junto a la orilla del mar, hermano, en una barca. Podemos encontrar a nuestro Señor Jesucristo enseñando en lugares, en diversos lugares. Por ejemplo, San Mateo 5:2 nos habla y dice: y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿no? Y encontramos que esta parte de las Escrituras habla sobre el Sermón del Monte, sobre las bienaventuranzas. Entonces encontramos cómo nuestro Señor Jesucristo empieza a enseñar de una forma correcta las Escrituras. Recordarán que los judíos tenían maestros, tenían escribas, tenían sacerdotes que enseñaban las Escrituras, pero nuestro Señor Jesucristo era un buen enseñador, era el mejor enseñador. Y en este caso, como Él conocía la palabra de Dios, enseñaba de la forma correcta, la dirección correcta que debería aprenderse las personas de las Escrituras. San Marcos 4:2 nos dice: y les enseñaba por parábolas. Una de las formas que nuestro Señor Jesucristo tenía de enseñar al pueblo era por medio de parábolas. No eran enseñanzas cortas, era una historia corta que encerraba una verdad, una enseñanza espiritual, hermano. Entonces utilizaba parábolas también para enseñar al pueblo. Y en San Lucas 5:3 nos dice: y entrando en uno de estos barcos, dice, sentándose, enseñaba desde el barco a las gentes, ¿no? Entonces podemos ver que nuestro Señor Jesucristo enseñaba en diversos lugares a la gente, ¿no? Les mostraba y les explicaba la palabra de Dios, y lo hacía por medio de ejemplos para que ellos pudieran entender. Pero nosotros entendemos que muchas veces había un velo y que muchas veces la gente no podía entender lo que nuestro Señor Jesucristo les hablaba y les explicaba. Pero también cuando nosotros vemos en San Marcos, ahí vamos a leer San Marcos 6:2. San Marcos 6:2, bendito sea nuestro Dios. San Marcos capítulo 6, versículo 2. Y llegando el sábado, comenzó a enseñar en las sinagogas, y muchos oyéndole estaban atónitos, diciendo: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y tales maravillas por sus manos son hechas? Nos dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo entraba el sábado, entró en esta ocasión en sábado a la sinagoga para poder enseñar. Y es interesante que nosotros veamos, porque cuando hablamos de una sinagoga o de las sinagogas, la sinagoga llegó a ser extremadamente importante para los propósitos tanto de adoración como de educación para los judíos. Eran centros de enseñanza de las prácticas culticas y de otras obligaciones de obediencia a la ley judía.
Es importante que veamos que la sinagoga era el centro de adoración para los israelitas. La sinagoga se había convertido en toda una institución religiosa donde hacía vida el pueblo, es decir, era el centro o el eje de la vida cotidiana de los hebreos. Por tanto, nuestro Señor Jesucristo aprovechó estas circunstancias para desarrollar su ministerio. Las sinagogas se habían esparcido por toda la geografía conocida para entonces. De hecho, los discípulos y el apóstol San Pablo usaron las sinagogas como plataformas para predicar y extender el reino de los cielos y fundar también la iglesia de Cristo, hermanos. Entonces las sinagogas era un lugar en lo cual, una construcción, un lugar, un edificio en el cual la gente se reunía, los judíos, para adorar a Dios, para también era donde los niños, los jóvenes eran enseñados en las escrituras, hermanos. Y era un lugar en el cual nuestro Señor Jesucristo enseñaba, ¿no? Esto es interesante porque se reunía el pueblo y era un lugar donde se enseñaban las escrituras, pero llega el maestro de maestros, hermanos, a enseñar a las sinagogas, ¿no? Y estaban esparcidos, había sinagogas en Galilea o podemos encontrar en diversos lugares, y ahí entraba nuestro Señor Jesucristo y predicaba y enseñaba, hermanos. No, esto es interesante porque si nosotros lo vemos desde un punto de vista, hermanos, estos tres aspectos generales que manifestaba nuestro Señor Jesucristo deben de seguir manifestándose en la iglesia hoy en día, hermano. No pueden decir que nada más nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, no, sino también hoy en día la iglesia debe de ministrar de esta misma forma estos aspectos generales que nuestro Señor Jesucristo obraba en aquel tiempo, deben de seguir siendo manifestados en este lugar. Por eso la importancia de usted y yo de venir y congregarnos para poder aprender de la palabra del Señor. Por eso hay grupos doctrinales desde los más pequeños hasta los más grandes, hermanos, donde somos instruidos en la palabra de Dios. Por eso también hay un curso de discipulado para poder enseñar a las personas que están dando sus primeros pasos de la importancia de la palabra de Dios, hermanos. Ahora cuando leemos, vamos a pasar al segundo punto, que es: y rodeó Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Tres aspectos generales que el Señor manifestaba en su ministerio: la predicación del evangelio, hermanos. Ya encontramos que nuestro Señor Jesucristo era un enseñador, pero también encontramos otro aspecto, que nuestro Señor Jesucristo era un predicador, hermanos. Y nosotros, a lo mejor los que han ido al instituto, saben que predicar no es discursar, sino transmitir un mensaje que se ha recibido de parte de Dios. En el cristianismo, el objetivo de la predicación es que por medio de los evangelios es comunicar el mensaje de la palabra de Dios ante las necesidades que hay de la gente de ser salva, hermanos. Entonces, por medio de la palabra de Dios es importante transmitir a aquellas personas que no han sido salvas el mensaje de salvación, las buenas nuevas de salvación, el evangelio de salvación, hermanos. Y nosotros vemos en San Mateo 4:17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. San Marcos 16:15 nos dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. También nos dice Timoteo 4:2, dice que prediques la palabra, que instes, 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyes, que reprendas, que exhortes con toda paciencia y doctrina. ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, encontramos que desde que nuestro Señor Jesucristo comienza su ministerio, hermanos, después de que es bautizado, después de que
después de que es bautizado, hermanos, empieza a predicar este mensaje, hermanos: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado, hermanos. Que es necesario que la gente se convierta al Señor, que es necesario que la gente vuelva su corazón al Señor, hermanos, que reconozcan que han pecado, que han ofendido al Señor, hermanos, y que es necesario que vuelvan de sus malos caminos, porque eso implica, hermanos, el arrepentirse es volver de un camino, tornarnos completamente, ¿cómo podemos decir? 180 grados al camino que nosotros habíamos emprendido, y volver, regresar a un camino del cual el Señor nos ha mostrado. El Señor nos muestra que Él es el camino, la verdad y la vida, hermanos, ¿no? Entonces es importante que nosotros entendamos que desde un principio hasta los momentos que las últimas instrucciones que da nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos fue el predicar el mensaje de la palabra de Dios, hermano, el evangelio, las buenas nuevas de salvación, hermanos. No, nosotros en verdad hemos disfrutado el hecho de que hubo un momento en nuestra vida que oímos el mensaje de la palabra del Señor, y el Señor tocó nuestra vida, hermanos, y pudimos venir delante de Él en arrepentimiento y fe, hermanos. Pero entonces encontramos esos dos aspectos, ¿no? Como nuestro Señor Jesucristo, y aún Pablo le dice a su hijo en la fe, a Timoteo, que dice que prediques la palabra, ¿no? La importancia de un hijo de Dios, en este caso Timoteo, que era siervo del Señor, la importancia de predicar la palabra del Señor, hermanos, ¿no? El propósito y el gran mandamiento que nos da nuestro Señor Jesucristo a nosotros como iglesia es la predicación de la palabra de Dios, hermano. ¿No es así, hermanos? Es el predicar la palabra de Dios. El último aspecto que nosotros vemos de los tres aspectos generales que el Señor manifestaba en su ministerio, lo vamos a encontrar, dice: y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo, hermanos. Entonces encontramos también a nuestro Señor Jesucristo sanando toda enfermedad y toda dolencia. Pero vemos cómo hay un orden. En este versículo nosotros nos damos cuenta del orden que es establecido, que la gente tiene que ser instruida en la palabra de Dios, ¿no? Que la gente tiene que ser, se le tiene que predicar, y que la gente tiene que conocer su condición espiritual. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, hermanos. O sea, no hay justo ni aun uno. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y la única forma en que la relación de Dios con nosotros sea restablecida, hermanos, bueno, fue a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y ahora nosotros podemos disfrutar también de este aspecto en el cual nuestro Señor Jesucristo enseñaba en las sinagogas, enseñaba a las orillas del mar de Galilea, al pie en un monte, enseñando, ¿no? Pero también enseñaba en las sinagogas. Pero también predicaba. Desde que comenzó nuestro Señor Jesucristo, comenzó a predicar, hermanos: arrepentíos, ¿no? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero también es importante que nosotros comprendamos, hermanos, que también nuestro Señor Jesucristo, en Él encontramos la sanidad plena de nuestro cuerpo, ¿no? A veces sí es necesario que entendamos que a veces de forma soberana Dios permite sanidad sobre el enfermo, pero en ocasiones el Señor de forma soberana no permite que el hombre o la mujer, el creyente, reciba sanidad, hermanos. San Mateo 9:35 dice: y rodeaba a Jesús por todas las ciudades y aldeas, y enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y todo achaque del pueblo, hermanos. Ahora San Mateo 12:15, y nos dice: mas habiendo
sabiéndolo Jesús, se apartó de allí y le siguieron muchas gentes y sanaba a todos. Y encontramos también en Hechos 3:5, el hecho cuando de aquel cojo que es sanado por siendo instrumento los apóstoles, es 3:6, y Pedro dijo: ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, hermanos. ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, que la sanidad era una señal de la predicación de la palabra de Dios, hermanos. ¿No? Es interesante y es que nosotros pongamos atención en esto, ¿no? Que la sanidad las sanidades respaldaban la predicación de la palabra del Señor, ¿no? Que el Señor no nada más sanaba a las personas, sino algo más importante, que sanaba el alma, que aquellas personas que estaban muertas en pecado recibían, hermanos, la salud espiritual, podemos llamarlo de esta forma, hermanos. Y a lo largo de los evangelios, hermano, podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo va enseñando, va predicando y va sanando, ¿no? Es algo maravilloso, que es algo que nosotros seguimos viendo, cómo en las iglesias se sigue enseñando, se sigue instruyendo a la iglesia en general, se sigue doctrinando con la sana doctrina, hermanos. Pero también somos enseñados, hermanos, a seguir predicando el mensaje de la palabra de Dios, como también es importante, hermanos, que si nosotros estamos en alguna enfermedad o en un padecimiento, podemos acercarnos confiadamente ante nuestro Señor, porque Él tiene ciertamente poder para sanar toda enfermedad. Porque en la cruz del Calvario, hermanos, fue una victoria completa. Y usted puede acercarse a Él y rendir y buscar al Señor en este tiempo y decirle: Señor, ayúdame, sé propicio, Señor. Porque la finalidad en este tiempo es que nosotros entendamos cuál es el propósito de la enfermedad también para el creyente, para el que ha venido al Señor, hermanos, ¿no? Y sean tiempos nosotros de reflexión y de análisis en nuestras vidas. Póngase por favor de pie, amado hermano, amada hermana. En esta ocasión hemos visto sobre los aspectos generales, tres aspectos generales que el Señor manifestaba en su ministerio, hermanos. Y con ello, amados hermanos, podemos ver la importancia de seguir aprendiendo de la palabra de Dios, de seguir predicando el mensaje de la palabra de Dios y de seguir, hermanos, en medio de la aflicción podemos acercarnos al Señor, que Él es nuestro consuelo y nuestra fortaleza, hermanos, en medio de la aflicción. Oremos al Señor y vamos a pedir de su gracia en esta hora a nuestro Dios. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios, Señor, delante de ti estamos, Señor. Gracias, Señor, porque en esta hora, Dios, hemos aprendido de tu palabra, Dios, sobre estos tres aspectos, Señor, generales, Señor, que tú manifestaste, Dios, en tu ministerio sobre esta tierra, Dios, Señor, y que se siguen manifestando, Dios, en tu pueblo en este tiempo, Padre bendito, Señor, que es la importancia, Dios, de seguir aprendiendo de tu palabra, de seguir aprendiendo, Dios, de las escrituras y de también enseñar, Señor, a las siguientes generaciones, Señor, de tu palabra, Dios, enseñar la sana doctrina, Dios, Señor, que nuestra norma de fe y conducta siga siendo tu palabra, Padre eterno, Señor, así como también, Señor, nos insta, Señor, así como tú, Señor, desde que comenzaste tu ministerio público, Dios, a predicar la palabra, Dios, a que la gente viniera, Dios, en arrepentimiento y fe delante, Dios, de nuestro Padre, Dios, Señor. Hoy, Señor, delante de ti estamos, Señor, para que nos ayudes y seas propicio, Dios. También vimos, Señor, cómo
nuestro Señor Jesucristo, Dios, Señor, derramaba, Dios, sanidad, Señor, sobre los necesitados, Señor, sobre los enfermos, Señor, sanando toda enfermedad y toda dolencia, Padre eterno, Señor. Y hoy podemos todavía, Dios, acercarnos confiadamente, Dios, ante tu trono, Dios, Señor, para hallar el oportuno socorro, Dios, para nuestras vidas, Señor, sabiendo, Dios, que tú obras de forma soberana, Dios, Señor, sobre aquellos que han entendido tu palabra, Padre eterno, Señor. En tus manos, Señor, estamos y te damos gracias, Dios, por este tiempo, Padre Santo, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas también una ofrenda que va a ser depositada, la multipliques y la hagas extensiva, Padre eterno, Señor. También cuando hayamos de salir de este lugar, Señor, acabando los grupos doctrinales, pedimos de tu bendición, Señor, que mientras distantes unos de los otros, que la gracia de Cristo, el amor tuyo y la participación con tu santo y divino Espíritu sea en cada uno desde ahora y para siempre. Amén. Se deposita la ofrenda, hermanos.